Bueno, para comenzar primero hay que tener en cuenta en qué carpeta vamos a tener instalado, bueno, tener creado nuestra aplicación. En mi caso va a ser en la carpeta View, que ya lo tengo aquí. Y antes de pasar a crear la aplicación, que es algo súper básico, es tener en cuenta que tenemos que tener instalado Node, em, que vamos a buscarle aquí, Node, que lo tenemos aquí, que nos va a dar dos opciones, o sea, dos botones. Uno, donde es lo más recomendable instalarlo, em, que bueno, le das clic aquí, te va a salir, incluso lo puedo dar clic, me va a salir descargar, me va a salir acá que está descargando, lo selecciono y básicamente todo el flujo de instalación se basa en siguiente, siguiente, siguiente y listo. Y bueno, de esa manera se instala Node para validar que tienes instalado Node, ejecutas en tu terminal aquí, incluso vamos a ver, si no me equivoco es Node version y te va a salir la versión en la que tienes. Si te sale, o sea, si te muestra una versión es que tienes instalado Node y bueno, esta es tu versión que tienes. En mi caso es la de 20 y la última. Entonces, bueno, eso es lo que es sobre la instalación de Node. Luego, yo recomendaría que la tengan esta. No sé exactamente por qué tengo instalada esta de aquí. Pero bueno, luego está lo que es Visual Studio Code. Que vamos a ver Visual Studio Code. Lo buscamos en Google, damos en la primera pestaña, que bueno, es esto. Seleccionamos, nos va a mostrar esta pantalla y básicamente la primera opción que nos va a tener seleccionada es en base al sistema operativo que tengamos. En mi caso me sale la Mac. Lo mismo, el mismo proceso, incluso acá está para Windows, Linux, etc. Le das clic aquí, te va a salir acá lo mismo que salió en Node, le das descargar, siguiente, siguiente, siguiente y deberías tener la aplicación en tu barra de tareas, que sería en la parte de aquí. En mi caso, con esto compruebo que tengo instalado Visual Studio Code. Y bueno, esos son los dos puntos a tener en cuenta que son importantes para la creación de nuestra aplicación en Vue. Bien, puedes usar Visual Studio Code, también hay otro Sublime Text que no sé si hasta el día de hoy se usa, pero se usa, y otros más dotados que ya usan blog de notas, que bueno, no es cierto. Entonces, bueno, como seguíamos, tenemos nuestra carpeta. Ahora, lo que yo voy a hacer es seguir los pasos que se tiene aquí de instalación en la documentación de Vue. Cosa que si llega a un punto donde no se entienda, que no es la idea, o que se quiera entrar más, pueden venir a la documentación e informarse un poco más de lo que hace el comando y etc. Todo está bueno en inglés. Entonces lo que yo voy a hacer es abrir mi terminal, que es esto. Luego voy a poner CD para entrar a mi carpeta que tengo aquí. Lo voy a seleccionar mi carpeta de Vue, lo voy a arrastrar aquí y le doy Enter. Hasta ahí ya estoy en mi carpeta donde voy a querer crear mi aplicación de Vue. Entonces hay dos opciones. Una es el comando que vemos en la documentación, que es esto, npm create y lo demás. También hay otra opción de crear la aplicación, que es a través del comando view create espacio y el nombre de la aplicación, el nombre de tu aplicación, de tu proyecto. En caso de quiera seguir ese comando, que como dije, para este ejemplo voy a seguir la documentación, que acá como vemos es npm create de esta forma. Tienes que tener instalado el Vue Client, que incluso ahorita lo vamos a ver. Como dije, hay dos opciones.
una opción que ya te brinda la documentación de Vue, que incluso lo voy a seguir, es esta. Es esta de acá, para crear una aplicación, que esa es la que yo voy a seguir. Y otra está el npm, el Vue create y el nombre de tu aplicación. Con esto también se puede crear una aplicación en Vue. Ahora, si quieres usar de esta manera, en este caso tienes que tener instalado el Vue en tu sistema. ¿Cómo se hace eso? npm, este es el comando install guión y esto, bueno, yo lo tengo instalado, pero este es el comando que tú utilizarías en caso quieras hacer uso de este comando. Si quieres hacer uso de este comando, que no está mal, tienes que tener instalado el CLI de Vue. Entonces voy a limpiarlo con clear y ya. Entonces, para continuar voy a poner npm create vue@latex, como vemos en la documentación, como dije. Y bueno, después de eso nos va a salir opciones. Incluso lo voy a remover para que se vea un poco más esto. Voy a poner el nombre de mi aplicación, create basic component, que como no sé si lo mencioné, no recuerdo. Va a ser una aplicación súper básica de Vue, más que nada para entender su estructura, qué es lo que trae, como sus props, también entender un poco qué es un componente y entre otras cosas que es importante saber cuando se comienza en Vue, o al menos en este caso Vue 3. Entonces ingreso mi nombre de mi aplicación, que ya lo he hecho, y a medida que voy avanzando, en este caso para crear mi app, me va a salir un listado de opciones, como instalar TypeScript, el tema del router, para el tema de las rutas. Como es un componente básico, como lo dije, a todos les voy a poner no, porque no necesito eso, solamente voy a hacer algo súper básico. Entonces le voy a poner no, no y no. Entonces hasta ahí nos dice que está creando nuestra aplicación, incluso nos dice la ruta, dónde está, y nos brinda qué comandos vamos a seguir. El cd create basic component es para ingresar esta vez a nuestra carpeta create basic, que se nos debe haber creado. Incluso lo voy a abrir aquí, voy a seleccionar aquí, se nos ha creado. Entonces de esta manera entramos a la carpeta que se acaba de crear gracias a Vue. Entonces después de eso, como vemos, incluso para levantar nuestra aplicación nosotros tenemos que tener unas dependencias que necesita Vue para correr su aplicación, que se encuentran dentro de una carpeta que se llama node-módulos, que como vemos no existe aquí. Entonces justamente al ejecutar ese comando vamos a hacer que se cree. Incluso vamos a verlo, no vemos aquí la carpeta, vemos dos carpetitas. Voy a poner npm, bien se puede poner npm install, tal cual como dice Vue, o bien la abreviación de npm i. Entonces voy a ejecutar este comando. A medida que va corriendo, como vemos, se creó mi aplicación, se creó la carpeta, mejor dicho, incluso un archivo más. Y bueno, después de eso nos dice otro comando, que es el npm run dev. ¿Qué es lo que hace ese comando? Es levantar nuestra aplicación. Run dev. Entonces acá ya lo levantó. Nos dicen qué ruta está incluso. Vamos a copiarlo. Voy a abrir aquí. Voy a abrir acá una pestaña y le voy a dar clic aquí. Como vemos, acá nos crea una aplicación base que nos brinda React Vue, que nos brinda Vue, porque obviamente nosotros no hemos creado nada de esto. Entonces abrimos nuestro Visual Studio Code, que debemos ya tener instalado. Nos vamos a nuestra carpeta donde está nuestro componente creado y lo suelto aquí. Entonces ahí ya tenemos nuestros archivos de nuestra aplicación de Vue. Entonces
Para no entrar tanto a detalle sobre estos archivos, me voy a centrar en la carpeta CRC, que básicamente es donde está nuestra aplicación, donde va a estar nuestra aplicación. De manera súper breve, el archivo git ignore es para que estos archivos no se suban a nuestro repositorio. El package básicamente donde están los comandos que vamos a usar para correr nuestra aplicación, construir el build, y etc. Las dependencias y el nombre de esta aplicación, la versión y etc. Eso es lo que tenía el package. Incluso acá está el npm run dev que hemos ejecutado. Incluso dice que es un script. Bueno, luego está el readme, que básicamente es algo que te trae por defecto Vue, donde te informa qué comandos usar. Incluso acá está. Y bueno, te da una breve descripción y así. Luego tenemos una configuración que es del byte con Vue, donde te trae el Vue y un alias, que esto por ahora no voy a entrar tan a fondo. A medida que vayamos viendo el componente se va a entender mejor. Y bueno, en el public tenemos el icono que vemos aquí, no hay más. Entonces nos centramos aquí y primero nos vamos a lo que es el main, que este es el archivo súper principal de las aplicaciones en Vue. Lo que tenemos primero es la importación de nuestros estilos, bueno, de los estilos que trae Vue, que se encuentran aquí en este archivo, import y la ruta. Después de esto incluso lo podemos borrar, no habría problema. Lo que no se puede borrar sería esto. Uno es la importación de la función createApp que te da Vue. Es una función, ya que se llama aquí y se ejecuta aquí. Y por parámetro, o sea, esto se le envía a la aplicación, o sea, todo lo que contiene nuestra aplicación, que en este caso es la app, que se encuentra en este archivo. Luego le dice en qué parte del HTML, o sea, de aquí, lo voy a extender aquí, en qué parte del HTML que está en el index lo vas a agregar. Entonces acá te está diciendo que es en un ID app. Y como vemos en este HTML, acá tenemos un div con el ID app. Quiere decir que dentro de este div se va a montar nuestra aplicación. E incluso acá tenemos el HTML base donde está byte app, que podemos visualizar aquí. Y acá se hace la importación del main, que es donde está nuestra aplicación de Vue. No hay mucha ciencia, digamos, en ese archivo. Y bueno, eso es todo lo que se tendría que tener acá en este archivo main. Al menos hablando de un componente básico, que es el que vamos a estar viendo. Después de eso tenemos nuestra aplicación, donde se centraliza todo, que es el app.vue, que podría ser otro nombre, incluso si lo vas a cambiar el nombre, también tendrías que cambiarlo aquí. Entonces ahí tenemos una estructura súper base. Entonces, para no confundirnos, porque como vemos hay componentes, estilos y etc., lo vamos a borrar y vamos a crear un todo desde cero. Lo voy a borrar incluso todo esto. Lo voy a borrar. Acá también lo voy a borrar. Y acá, ¿qué más me sale? Ya. Me da un error porque no tiene esto. Ya. Ahorita voy a explicar qué es esto y cómo así lo hice. Entonces, ya. Lo primero, todos estos pasos que estoy haciendo es en base a una documentación que hice en TikTok, que justamente en otra pantalla lo estoy viendo, para que las personas que se han ido ahí puedan venir a este video y se puedan como que guiar de ambos lados. Una extensión que yo recomiendo, que obviamente no es obligatoria, pero sería genial si lo tienes, es esta extensión de Visual Studio Code, que básicamente lo que te brinda son abreviaturas, digamos, abreviaturas como vemos aquí, incluso que hay un listado donde, bueno, abreviaturas para un spinner, que básicamente si tú pones base, te va a crear una estructura base de un componente en Vue.
Y así sucesivamente te va a enlistar todos los comandos, abreviaturas que tiene para crear un componente básico. Este es en el caso de Vue. Entonces vuelvo aquí. Lo que yo he hecho es justamente hacer uso de eso. He puesto en V base 3, que es Vue 3, y uso del API ¿dónde está? Composition, que ahorita también no vamos a entrar en eso. Pero bueno, es esto. Estoy haciendo uso del Vue 3. Tenemos 3 estructuras básicas. Etiquetas, bueno. Uno que es el template, donde contiene todo el HTML común que hemos visto. El input, form, etiqueta H1, H2 y etc. Todo el listado de HTML que tengamos se usa acá. O sea, se visualiza aquí. Luego, en el script, lo que tenemos es la importación de nuestros componentes que vamos a usar aquí. Nuestra lógica, nuestra definición de nuestras props de cada componente, que por cierto, si no sabes qué es un componente de unas props y recién estás entrando a Vue, también voy a tratar de explicarlo. Y bueno, eso es lo que entraría en el script. Y en los estilos básicamente es el CSS, SAS, dependiendo qué tipo de estilos estás usando. Entonces eso es, en todos los componentes vas a ver esta estructura, e incluso en algunos casos como el componente solamente tiene HTML, lo podrías ver así. E incluso en algunos casos solamente HTML y la lógica. En algunos casos el HTML y los estilos, dependiendo del uso que se le dé al componente. Entonces, bueno, esto es lo que es el HTML. Antes de entrar a crear el componente, quiero enfocarme en la etiqueta atributo que tiene setup en el script. Para eso justamente tengo abierto la documentación, donde está acá. Creo que acá hay. Antes, bueno, no es que antes, aún sigue habiendo. En Vue hay dos formas de crear un componente, dependiendo qué es lo que tengas. Si tienes el API Options o el API Composition. Hay dos, incluso como ven acá está como un switch, donde no se cambia, ¿no? Claro. Había una parte, entiendo que es aquí. Ya. Como mencionaba, hay dos tipos de API que tiene Vue. Uno es el Options, que anteriormente en Vue 2, por ejemplo, se suele ver, que es esa estructura del script, donde sí o sí tienes que poner export default, creas un objeto, este es un objeto, adentro creas una función data, ahí puedes declarar tus variables, funciones, etc. Y el segundo paso que haces es retornarlo. En este caso podría ser, o sea, no puedo editarlo, ¿no? Pero sin esto. A ver, lo puedo copiar aquí. Está copiado todo el script. Entonces se puede hacer, si no me equivoco, es algo así. Ya. Con el API Option haces de esta manera la estructura del script. Creas tu constante, variable, función, tu lógica. Aquí lo creas y lo tienes que retornar aquí dentro de este objeto. ¿Por qué? Para que lo puedas usar dentro del HTML. Como vemos aquí. Define, en este caso, en la parte donde retorna su variable count, ya define su valor y lo usa aquí.
Pero también se puede hacer de esta forma. Se declara la variable, se da el valor y se retorna. O sea, hay dos pasos, ¿no? 1 y 2. Y como vemos acá no tiene ese atributo setup. Entonces esta es la estructura que es un poquito extensa con el API Options. Ahora existe lo que es el Composition, que es básicamente en la creación de tu variable, como vemos aquí, y no tienes que retornarlo, nada de eso para poderlo usar en tu componente. Como vemos aquí, solamente se ha creado la variable y solo se está usando aquí. O sea, no hay un paso extra de más. Y eso es gracias a esta etiqueta atributo de setup. Entonces, ese es el beneficio. Y ese es el cual yo estoy usando. Voy a hacer uso en este componente básico. Eso es lo que hace esto. Como dije, puedes usar esto o el option. Depende de la instalación también que hayas realizado. Y bueno, para saber más, como dije, me voy a tratar de guiar en la documentación de Vue, que aquí van a poder encontrar incluso más información. Entonces, estoy creando mi estructura base de Vue. Bueno, por ahora lo voy a dejar así, porque si lo dejo en blanco lo va a romper como vimos hace un rato. Siguiendo la documentación que hice en TikTok, justo de ahí vengo, voy a crear dos componentes, uno que es el input y uno que es el form. Y bueno, tal vez alguien diga, pero ¿por qué crear el input si de frente se puede poner la etiqueta input y etc. incluso acá directamente? Sí, es algo válido, digamos, pero el tema principal aquí es dar un ejemplo donde se hace uso de las props, cómo más o menos se maneja, cómo se pasa de los valores y etc. Eso es para el ejercicio, no sé si me dejo entender. Entonces ahí me estoy creando dos componentes. Bueno, aún no están creados, es solamente están carpetas. Y bueno, le voy a poner un index.view. Acá también le voy a poner un index.view. Podría crearlo de esta manera, que bueno, yo suelo hacerlo así, porque acá dentro le suelo crear los styles.css y todo lo tengo centralizado aquí. O también puedes crear, digamos, con otro componente y ahí está. O sea, en la raíz de la carpeta component. Es depende de cómo manejes tu estructura. Pero bueno, como dije, mi forma de hacerlo es así, porque lo siento más ordenado. Entonces, paso a entrar a cada uno de mis componentes, hago uso de esto, incluso acá vamos a visualizar, incluso aquí, acá hay más, incluso. En la parte izquierda o derecha, depende de cómo esté tu pantalla, te va a mostrar el tipo de estructura que se te va a crear. Está aquí, bueno, acá también. Listo. De ambos tengo su estructura. Entonces, ya. Entonces me voy a centrar en lo que es el componente input, que es donde nos vamos a centrar más. Lo voy a poner así. Ya. Lo voy a poner aquí y no. Vamos a poner en dos pantallas. Entonces, como dijimos, en la etiqueta template es donde tenemos nuestro HTML. En este caso le voy a poner label con input, que va a ser de tipo text. Va a tener un placeholder, escribir, digamos, y por ahora vamos a tener estos. Y aquí le vamos a poner un nombre. ¿Qué le podemos poner? Nombre de usuario. Entonces tenemos el HTML común que solemos ver. Ahora, como vemos, no se está visualizando aquí.
y es porque acá no lo tenemos importado. Entonces, como todos los componentes input lo vamos a centralizar aquí, lo que vamos a hacer es, vamos a poner aquí formulario. Incluso se puede poner de otra forma. Se podría crear una función de cualquier texto que se ingrese en todos los inputs, se almacene en un objeto y así. Pero repito, voy a tratar de hacer algo súper básico para que se entienda mejor. Y de a poco ir avanzando más. Entonces le doy arroba. Ahorita voy a explicar por qué pongo así. Entonces, ¿por qué estoy poniendo arroba? Como vimos al comienzo, y ahora sí voy a hablar sobre esto, en este archivo byte.config tenemos lo que es el uso del view, que es algo que sale de aquí, está con byte y entre otros. Pero centrándonos en el arroba, acá le das la configuración que le dices, si tú pones un arroba, en este caso en la importación de un componente, sea cual sea tu posición en la aplicación, tú vas a entrar directamente al CRC. Digamos que tienes un componente form, luego dentro de ese componente form otro componente y así. Bueno, es muy difícil ver eso, pero pongámonos en ese ejemplo. Y tú no vas a estar poniendo 2 puntos, slash 2 puntos hasta llegar al CRC. Para evitar eso, Vue te da ya una configuración. Bueno, también lo tienen otros frameworks en sí, que es el arroba slash, y como vemos aquí de frente te está poniendo en el CRC. Por esa razón pongo arroba slash components, luego me voy al input y luego me voy al incluso index.view, y acá es donde ya estoy obteniendo lo que tengo dentro de este componente. Una vez que lo importo, lo estoy usando aquí. Ahora también no se visualiza aquí. Y bueno, la razón es porque acá no lo tengo. Entonces voy a poner form. No lo voy a guardar aún porque me va a dar un error. Lo voy a importar. Listo. Ahí tenemos, como vemos, nuestro form. Ahí está el título y tenemos el input, que es esto. Incluso vemos nombre de usuario, input y demás. Entonces, incluso siento que ya no voy a necesitar esto. Lo voy a poner un poquito más aquí. Listo. Entonces hasta ahí ya tenemos nuestro componente que no está siendo dinámico por ahora. Lo voy a cerrar este archivo. Este también. Y bueno, antes de ver las props del input, voy a tratar de dar un ejemplo no tan técnico de lo que sería un componente. Digamos que estás en una casa. Bueno, obviamente todos tenemos casa, o bueno, la gran mayoría, y dentro de esa casa hay personas. Pongámoslo que hay 3 personas, papá, mamá y hijo. Digamos que las personas, los seres humanos, son un componente. Persona incluso. Son 3. Incluso lo voy a comentar. Voy a poner acá familia, digamos. Estamos hablando de una familia. Entonces son seres humanos, son 3. Son componentes. Ahora, esos componentes todos tienen lo mismo. Bueno, hasta cierto punto. Tienen 2 brazos, tienen 2 ojos, una nariz y así. Bueno, al menos gran parte de la población. Entonces, pero se diferencian en algunas cosas, como por ejemplo el nombre, el apellido, el género, la edad y entre otras cosas. Componentes básicamente como una plantilla. Lo mismo que las personas, si lo vemos de esa manera. Entonces, por ejemplo, una persona, ¿qué es lo que tiene? Tiene un nombre,
tiene un apellido, tiene una edad y tiene un género en español porque no me acuerdo cómo se escribe en inglés. Entonces tienen estas props y entre otras. Pero para este ejemplo digamos que la mamá se llama María, su apellido es Rosas, no sé, su edad tiene 20 y su género es F de femenino, digámoslo así. Ahora vamos a copiarlo todo. Ahora nos vamos con el papá. El papá se llama Mario, su apellido se llama Flores, digamos, su edad es 30. Es un ejemplo, si acaso de la edad. No voy a poner 25 para no ser tan mal. Y su género es masculino. Luego ellos tienen un hijo que se llama Pepito. Su apellido es Flores. Su edad es 10 y es masculino. Entonces, si lo vemos de esa forma, las personas son un componente, o sea, una plantilla, entre comillas. Y tienen sus props, también sus propiedades. Props igual propiedades, como sus nombres, sus apellidos, su edad, su género, sus gustos musicales entre sí. Entonces, eso es básicamente lo que es se podría entender por componente y sus props. Que bueno, traté de dar ese ejemplo para no hablar de una manera técnica por ahora. Entonces acá tenemos nuestro componente. Ahora miren, por ejemplo, si escribo como 5, todos se hacen igual, todos tienen el mismo label, nombre de usuario, entre sí, y así todos tienen el mismo. Y la idea no es eso. La idea es que cada componente tenga su label dinámicamente y así sucesivamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo voy a borrar y nos vamos a centrar primero en un componente. Para hacer estos datos dinámicos tenemos que ponerlo en sus propiedades props, que en Vue se hace define props, es una función que te trae Vue. Se crea un objeto y acá adentro es donde se define las props, el nombre de las props que va a tener. En mi caso le voy a poner label text. Los puntos, el nombre de mi prop. Y bien se puede poner así y acá se puede poner required si es obligatorio o etc. Pero como dije por ahora es algo básico. Le vamos a poner que es un string, también se puede de esta manera. Luego le vamos a poner un type que va a ser un string. String es igual a texto. Y le vamos a poner un input value, que es un string. El input value va a ser lo que vamos a digitar aquí, que obviamente es un string. Le doy guardar. Hasta ahí nada cambió, como vemos todo sigue igual. Entonces, primero, nos vamos a label text. Voy a querer que esto sea dinámico, o sea, en base a lo que el usuario, el que lo está construyendo, ponga aquí, que se dibuje en este texto de aquí. Mejor veamos. Para hacer uso de una variable o uso de una prop, como este es el caso, se tiene que hacer de esta manera. Se agrega dos corchetes, llaves, creo que se dice, y se pone el nombre de nuestra prop que vamos a usar. Si yo lo guardo, vamos a ver cómo esto desaparece, porque actualmente no hay nada. Voy a poner guardar. Y como dije, lo voy a hacer algo súper rápido. Incluso si lo pongo acá, que si no me equivoco es true default text. Y como dije, también se puede poner de esta manera. Un objeto donde ahí tiene más cosas para asignarle a la prop, que le estoy diciendo que esto es requerido. Incluso si no me equivoco, acá me va a salir como que un warning en el cual me está diciendo, oye, tu label text es obligatorio. No es que me va a romper la aplicación,
Si no estoy mal, creo que en Vue te mata toda la aplicación, creo. No he manejado mucho Vue, pero acá no. Te muestra un warning, label text y como que te está diciendo, oye, por si acaso te está faltando esto. O sea, te está faltando agregarlo aquí. Y luego le estoy dando un valor, un string por defecto. En caso que no venga nada, que agregue este texto. Incluso lo ponemos, vamos a ver, texto. Entonces ahí está. Lo voy a dejar este ejemplo, en esta prop lo voy a dejar esto para tenerlo como ejemplo. Entonces si yo le doy la prop label text, si no me equivoco le vamos a poner nombre de usuario. Como vemos se modificó, este texto viene a caer aquí. Si le doy un refresh, como vemos ya se borró el warning. ¿Para qué pasa si lo borro? Si lo borro, otra vez me sale el warning, porque es requerido. ¿Qué pasa si le quito esto? Ahora ya no me sale nada, porque como no, si por defecto este required es falso, pero si yo lo pongo que es obligatorio, me sale el warning. Entonces eso es. Entonces después de eso tenemos el type, que lo voy a agregar aquí. Type. Incluso vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Si nosotros lo ponemos de esta manera, le estamos pasando, sacas el type, sí está bien, pero le estamos diciendo que este type es el que va a tener aquí. Y nosotros queremos que sea dinámico, o sea, que el usuario lo defina aquí. Entonces, para hacer eso, en estos casos, se pone los dos puntos al atributo, type, en este caso, y luego se le pone el nombre de la variable. Incluso que vamos acá está type. Si lo guardo, bueno, no va a haber nada porque está undefined, por así decirlo, o sea, no hay ningún valor. Pero si lo veo aquí, type text, como vemos se agregó. Entonces es de manera dinámica. O sea, nosotros lo vamos a definir, lo podemos cambiar. Y bueno, eso es lo que es el type. Y luego tenemos lo que es el value, que en este caso va a ser el input value, que es básicamente, incluso no vamos a poner input, vamos a poner también value, donde va a caer todo lo que escribimos. Todo lo que escribimos aquí va a caer aquí. Entonces, hasta ahí ya estamos con las props en nuestro input, en nuestro componente input. Ahora vamos a lo que es los styles, o sea, los estilos para este componente. Incluso le vamos a dar una clase, label, un label. Listo. Si quiere decir que acá van mis clases, ¿no? Si yo me pongo font label y le digo background red, como vemos rompió. ¿Por qué rompió? Siempre es bueno leer los mensajes, o incluso a veces te salen enlaces donde, oye, lee este error está dando y básate en esta documentación para que entiendas el error. Siempre es bueno. Incluso me parece que aquí también sale. Acá lo que está diciendo es que se está diciendo, acá se espera unos estilos, sí, pero se esperan de tipo SAS. Incluso acá dice. Y no lo tienes ni siquiera instalado. Y bueno, no estás usando acá SAS, estás usando el CSS común. Entonces, en caso que uses SAS y claro que lo tengas instalado en tu aplicación, estaría bien esto. Pero en mi caso, en el caso que estamos viendo, no es necesario. Por eso lo voy a borrar. Lo voy a guardar. Y como vemos, incluso se borra el error y podemos visualizar que se está aplicando los estilos. Ahora, ¿qué es esto del scope? Veamos. Vamos acá. Voy a crear mi etiqueta label. Le voy a poner hola y algo básico. Le voy a poner la misma clase. La clase en la cual estoy dando el estilo background color red. Ya. Como vemos, mira, acá básicamente tengo la misma estructura o similar estructura que tenemos aquí. Tienen la misma clase, o sea,
Entonces, ¿por qué no lo está agarrando los estilos que tenemos aquí? ¿Por qué está pasando esto? Porque al usar tu scope en tus estilos dentro del componente, estás diciendo todos los estilos que estén dentro del style, solamente aplícalo en mi HTML que tengo aquí, dentro del template. Si esta clase se usa en otro lado de mi aplicación, no quiero que le tomes este background color, como justamente es lo que está pasando aquí, porque como vemos tenemos un label y tenemos con la misma clase todo lo mismo y no lo está agarrando. Pero digamos, cosa que es difícil ver, pero puede ser que pase. Digamos que tú quieres agregar acá tu estilo font label, pero quieres que se use en toda tu aplicación. Para eso simplemente remueves el scope y listo. Como vemos, se está dando el estilo aquí y se está dando el estilo aquí, porque tienen la clase y en la clase en la que se le está dando este tipo de estilo. Entonces, eso es lo que hace ese atributo scope. Entonces, acá vamos a poner unos estilos básicos. Flex. Que por ahora no voy a tratar de centrarme en lo que son los estilos por ahora. Pero básicamente se ve un poquito de qué es lo que hace cada estilo. Ay, por cierto, no sé si lo comenté, pero básicamente me estoy basando todo este proceso en una documentación que hice en TikTok. Porque siento que no era suficiente la documentación para que las personas lo puedan entender. Entonces mejor es un video donde se explique. Entonces ahí está. Ahí están mis estilos básicos de lo que es el input. Ahora quiero darle unos estilos. Como dije, acá no estoy usando SAS, entonces lo remuevo. Voy a ponerle... Incluso puedo ponerle etiqueta form, pero bueno, voy a usar el div para este ejemplo. Tal vez más adelante use la etiqueta form para ver una forma en la que tú digites un input y a través de la etiqueta form tengas los valores que se han ingresado en los inputs que tengan dentro de esa etiqueta. Pero bueno, eso ya es cosa más adelante. Le voy a poner nomás white. Y listo. Estos son mis estilos súper básicos, incluso les voy a poner margin bottom. Listo, ahí está. Entonces eso es todo por los estilos de mi componente input y mi componente form. Entonces ahí estamos. Bueno, ahora que tenemos el componente, nos falta otra parte, que es básicamente una función que vamos a crear ahorita, donde vamos a obtener el texto que se está ingresando en este campo y lo vamos a pasar aquí. Bueno, mejor voy a avanzar con el código y a medida que lo vamos haciendo, dándole el uso, lo vamos a entender mejor. Vamos a poner el evento, incluso como ven aquí te va a salir, te documenta y cuál es el valor donde se va a agregar input value. Define los emits. Voy a poner otra función que no tiene nada que ver este nombre con esto, por si acaso.
Sí, es una función de flecha. Y bueno, tenemos esta función y esta función va a tener como valor un número. Ahora lo voy a dejar así. Vamos a poner en consola qué es lo que trae la. Tenemos nuestra función. ¿Dónde va a ser usada esta función? En una prop que tiene view @input, que básicamente es a medida que se va cambiando, se va haciendo una modificación en la escritura obviamente de este campo, se va a ejecutar esta función y se va a lanzar este console log. Incluso vamos a ver aquí, voy a abrir mi inspector, le voy a dar guardar y vamos a ver. Voy a escribir el nombre María. Me sitúo en info, me posiciono en info, y como vemos, a medida que vamos ingresando un carácter, se va a consolidar. Voy a escribir una, como vemos, se escribió un console, que es este, o sea, se ejecutó esta función. Voy a agregar otro y así, a medida que voy escribiendo. Acá incluso vemos cómo aumenta. Entonces, nosotros lo que queremos ahí primero conseguir es el texto que se está ingresando. Para eso tenemos un target. Vamos a ver ahora qué hace ese target. Incluso vamos a ver si lo podemos visualizar aquí. Acá está. Me voy a ir aquí. Ahora tenemos el input. Entonces yo lo que quiero es obtener el texto. Punto value. ¿Qué estamos apuntando aquí? Voy a escribir Mario. Y listo, ahí obtenemos el texto que se obtiene aquí. E incluso en vez de poner punto target, se puede, bueno, mejor lo voy a dejar así porque si no va a hacer que se confunda. O al menos más adelante lo voy a explicar lo que quería mencionar, que es básicamente la estructuración, que es lo que quería hacer para las personas que conocen sobre ello. Y si aún no lo conoces, más adelante voy a tratar de hacer otro video explicando eso. Y bueno, por ahora no lo voy a aplicar para no confundir a las personas que recién están entrando bien. Entonces lo que voy a hacer aquí es, voy a emitir esto. Voy a emitir una función updateValue que está acá. Y le voy a pasar como valor el text que está aquí, que está almacenado en una variable. Entonces después de esto me paso al form. Y aquí vamos a hacer uso del vModel, que como vemos aquí, incluso no se va a ver. En el vModel se usa el vModel en etiquetas como input, select, text area, incluso como hemos comentado aquí, donde es básicamente el on-chain de estos tipos de etiquetas. Entonces acá tenemos el vModel y le vamos a poner 2 puntos y le vamos a poner este de acá. Entonces acá le estamos diciendo cada vez que se haga la modificación de este valor lo vamos a almacenar en una variable. Para eso vamos a crear nuestra variable user. Le voy a poner un ref de view. Es una función de view y le voy a poner un string vacío, no tiene un texto. Lo voy a poner aquí. Ahora, ¿qué es este ref? Incluso lo voy a poner más arriba. ¿Qué es este ref? Este ref básicamente es, le estoy definiendo su valor, que es un string, pero en este caso va a ser dinámico. O sea, a medida que voy cambiando lo vamos a poder almacenar aquí. Hace referencia a esta constante, ref de referencia. Para que se entienda mejor, ahorita lo vamos a ver. Entonces, como dije, para hacer uso de una props o una variable, usamos estas llavecitas y le ponemos user. Está aquí.
Ahora no se va a mostrar porque es un stream vacío, no habría nada que mostrar. Entonces nos ponemos por aquí. Esto sea un poquito más chiquito. Listo. Entonces tenemos nuestro input. Vamos a digitar nuestro texto. Lo que va a pasar es que a medida que voy digitando, ingresando mi texto en este campo, se va a ejecutar esta función. Como vimos, se le va a pasar el valor que estoy ingresando, y ese valor se va a agregar en este value acá y se va a almacenar aquí. Sé que es un poquito confuso tal vez, pero vamos a ver cómo funciona. Entonces voy a escribir hola. Incluso acá voy a ver si le puedo agregar una etiqueta P. Vamos a agregar un ver. Listo. Voy a poner mi nombre, es María. María. Entonces, como vemos, el texto se visualiza de manera, bueno, en tiempo real. Entre comillas, digamos. María. Lo borro. Cuando esté en blanco incluso ya no se ve nada porque obviamente no hay ningún texto que mostrar. Entonces, eso es lo que hace el vModel. El vModel selecciona la variable que hemos declarado aquí, vuelve, es un string. Acá definimos qué función va a realizar, o sea, a medida que se va digitando qué es lo que va a realizar. El evento update, donde se va a almacenar. Y bueno, aquí tenemos esto, ¿no? Obtenemos el texto, lo que vamos a emitir, un update value que hemos definido aquí, y le vamos a pasar el texto. ¿Dónde lo obtenemos el texto? Aquí, en el vModel, los puntos value que hemos definido aquí. Esto es en conjunto de esto de aquí y es en conjunto de esto de aquí. Los tres trabajan, digámoslo así, juntos. Emites el evento que quieres, lo haces uso en esta función, donde sea cada vez que se digite un texto en el campo, se va a ejecutar y se va a enviar como parámetro, o sea aquí, el valor que se está digitando, que lo obtenemos en esta variable. Lo pasa aquí, en esta variable que hemos definido aquí, y se tiene en esta etiqueta P de párrafo. Entonces, eso es lo que es María. Ahora, como es un componente, digamos que no solamente vamos a crear el nombre del usuario, también vamos a hacer uso, digamos, del apellido de usuario. Incluso le vamos a poner un nombre nomás, para que no sea tan extenso, porque bueno, es obvio que es un usuario. Nombre, apellido y edad. Vamos a ver. Y lo vamos a poner con nombre. En este caso yo cambiaría el user, porque acá estamos viendo que es un string. ¿Y qué va a pasar? A ver si lo dejo así. ¿Qué va a pasar? Si le pongo Mario y ahora me voy al apellido y le pongo Mario, como ven se modifica en los tres lados. Incluso si le agrego aquí se borró. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear un objeto aquí. Le voy a poner name, un string vacío, las name y una edad. Y va a ser y no sé. Entonces vamos a hacer esto, name Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Le estoy diciendo en user, que básicamente es todo esto. Quiero que te acá
lo que ingreses en el input nombre, lo almacenes aquí. Obviamente dinámicamente, lo que ingreses en el campo apellido, quiero que lo almacenes en el campo last name y la edad aquí. Entonces incluso vamos a mejorar un poquito esto. Voy a poner un margen 8 píxeles porque estoy viendo que está muy junto. Listo. Entonces vamos a hacer eso. Incluso acá ya no sería, sí se dibuja, pero mejor sería hacer un json.stringify y el objeto número 3. ¿Y cómo se va a ver esto reflejado? Vamos a usar esta etiqueta. Ponemos así, vamos a ver. Vamos a dejarlo así, para no entrar en mucho. Listo. Entonces vamos a poner 20. Nombre María. Apellido Rosales. Y Rosal. Sí, sí. Vamos a ponerlo así por ahora. Y edad 20. Incluso María, apellido Rosales y edad 20. Como vemos, al poner este punto number, de número, number, lo que hace es, le está diciendo por si acaso esto no es un string, porque hace rato si yo lo quito esto y vuelvo a digitar 30, como vemos le agrega como un string. ¿Cómo lo identificamos? Con estas comillas que tiene, pero esto no es un string, es un número. Entonces con esto nos ayuda a convertirlo a un número. Y a cambiarlo le voy a poner 30 y ya está. Son números. El número que está digitando en nuestro input number. Y bueno, eso es básicamente lo que es un componente de Vue básico, súper básico. Los estilos, las props, la definición, la llamada de los componentes, los eventos, que otra vez repito, @input es algo de Vue, le pasas la función donde que vas a ejecutar cada vez que digites, obtienes el valor mediante el target.value, emites una función que has definido aquí, define incluso dice ahí, que es input value, y en la cual le vas a pasar el texto. Entonces en el form vienes acá con el beam model, si o sí tienes que usar el beam model, le das 2 puntos, pones el nombre que le has asignado, evento, la función que le has asignado aquí, que es value, pones value y pones en qué variable, en este caso en un objeto user.value, o sea aquí quieres almacenarlo, y así sucesivamente por cada campo. Y básicamente es eso. Si estás viniendo de Vue, bueno, mejor dicho, estás comenzando en Vue, mi recomendación es que trates de hacer este ejemplo y poco a poco vayas entendiendo, o sea, a medida que vas avanzando tú mismo vas entendiendo cada punto, ¿no? O sea, te vas memorizando, digamos, el template es HTML, cómo se definen las props, lo vas viendo y así. Entonces, bueno, eso es lo que es básicamente un componente básico. Incluso más adelante voy a tratar de poner otro componente un poquito más con composables, tal vez.